Todo comenzó en la inauguración de mi propia galería de arte. No era una galería grande ni ostentosa, sino un espacio íntimo que había construido con años de esfuerzo y pasión. Aquella noche, el aire vibraba con una mezcla de vino caro, perfume y conversaciones animadas. Yo me movía entre los invitados, una anfitriona sonriente y serena, con un vestido de seda color esmeralda que se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel. Me sentía en mi elemento, en control total de mi mundo. O eso creía. Fue entonces cuando lo sentí. No fue una mirada casual, ni siquiera una de admiración. Fue un escrutinio. Un análisis tan intenso y profundo que sentí como si alguien estuviera desnudando las capas de mi alma, una por una, desde el otro lado de la sala. Mis ojos buscaron instintivamente la fuente de esa sensación y lo encontraron. Apoyado contra una pared de ladrillo visto, lejos del bullicio, estaba él. No era el hombre más convencionalmente guapo de la sala, pero poseía una gravedad, una presencia que eclipsaba a todos los demás. Vestía de negro, un conjunto sencillo pero impecable que parecía absorbir la luz a su alrededor. Tenía el pelo oscuro, ligeramente revuelto y una barba de varios días que acentuaba una mandíbula fuerte. Pero eran sus ojos los que me paralizaron, oscuros, penetrantes y fijos en mí con una concentración casi depredadora. No me miraba como un hombre mira a una mujer que le atrae, me miraba como un artista mira a su musa, como un explorador mira un territorio desconocido y fascinante. Aparté la vista, sintiendo un calor que me subía por el cuello, una mezcla de inquietud y una extraña, electrizante vanidad. Durante la siguiente hora intenté ignorarlo, pero era imposible. Sentía su mirada siguiéndome, registrando cada gesto, cada sonrisa, cada conversación. Era como tener un foco de luz invisible apuntándome solo a mí. Finalmente, cuando la multitud comenzaba a disminuir, lo vi moverse. Cruzó la sala con una calma deliberada, sin prisa, como si el tiempo y el espacio se plegaran a su voluntad. Se detuvo frente a mí, y el murmullo de la galería pareció desvanecerse. De cerca era aún más imponente. Olía a algo sutil y masculino, a sándalo y a algo más, algo metálico y limpio, como el aire después de una tormenta. Elena, ¿verdad? He estado admirando tu trabajo. No solo las piezas que has elegido, sino la forma en que las has dispuesto. Cuentas una historia con el espacio. Todo comenzó en la inauguración de mi propia galería de arte. No era una galería grande ni ostentosa, sino un espacio íntimo que había construido con años de esfuerzo y pasión. Aquella noche, el aire vibraba con una mezcla de vino caro, perfume y conversaciones animadas. Yo me movía entre los invitados, una anfitriona sonriente y serena, con un vestido de seda color esmeralda que se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel. Me sentía en mi elemento, en control total de mi mundo. O eso creía. Fue entonces cuando lo sentí. No fue una mirada casual, ni siquiera una de admiración. Fue un escrutinio. Un análisis tan intenso y profundo que sentí como si alguien estuviera desnudando las capas de mi alma, una por una, desde el otro lado de la sala. Mis ojos buscaron instintivamente la fuente de esa sensación y lo encontraron. Apoyado contra una pared de ladrillo visto, lejos del bullicio, estaba él. No era el hombre más convencionalmente guapo de la sala, pero poseía una gravedad, una presencia que eclipsaba a todos los demás. Vestía de negro, un conjunto sencillo pero impecable que parecía absorbir la luz a su alrededor. Tenía el pelo oscuro, ligeramente revuelto y una barba de varios días que acentuaba una mandíbula fuerte. Pero eran sus ojos los que me paralizaron, oscuros, penetrantes y fijos en mí con una concentración casi depredadora. No me miraba como un hombre mira a una mujer que le atrae, me miraba como un artista mira a su musa, como un explorador mira un territorio desconocido y fascinante. Aparté la vista, sintiendo un calor que me subía por el cuello, una mezcla de inquietud y una extraña, electrizante vanidad. Durante la siguiente hora intenté ignorarlo, pero era imposible. Sentía su mirada siguiéndome, registrando cada gesto, cada sonrisa, cada conversación. Era como tener un foco de luz invisible apuntándome solo a mí.
Finalmente, cuando la multitud comenzaba a disminuir, lo vi moverse. Cruzó la sala con una calma deliberada, sin prisa, como si el tiempo y el espacio se plegaran a su voluntad. Se detuvo frente a mí, y el murmullo de la galería pareció desvanecerse. De cerca, era aún más imponente. Olía a algo sutil y masculino, a sándalo y algo más, algo metálico y limpio, como el aire después de una tormenta. Elena, ¿verdad? He estado admirando tu trabajo. No solo las piezas que has elegido, sino la forma en que las has dispuesto. Cuentas una historia con el espacio. Todo comenzó en la inauguración de mi propia galería de arte. No era una galería grande ni ostentosa, sino un espacio íntimo que había construido con años de esfuerzo y pasión. Aquella noche, el aire vibraba con una mezcla de vino caro, perfume y conversaciones animadas. Yo me movía entre los invitados, una anfitriona sonriente y serena, con un vestido de seda color esmeralda que se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel. Me sentía en mi elemento, en control total de mi mundo. O eso creía. Fue entonces cuando lo sentí. No fue una mirada casual, ni siquiera una de admiración. Fue un escrutinio. Un análisis tan intenso y profundo que sentí como si alguien estuviera desnudando las capas de mi alma, una por una, desde el otro lado de la sala. Mis ojos buscaron instintivamente la fuente de esa sensación y lo encontraron. Apoyado contra una pared de ladrillo visto, lejos del bullicio, estaba él. No era el hombre más convencionalmente guapo de la sala, pero poseía una gravedad, una presencia que eclipsaba a todos los demás. Vestía de negro, un conjunto sencillo pero impecable que parecía absorbir la luz a su alrededor. Tenía el pelo oscuro, ligeramente revuelto y una barba de varios días que acentuaba una mandíbula fuerte. Pero eran sus ojos los que me paralizaron, oscuros, penetrantes y fijos en mí con una concentración casi depredadora. No me miraba como un hombre mira a una mujer que le atrae, me miraba como un artista mira a su musa, como un explorador mira un territorio desconocido y fascinante. Aparté la vista, sintiendo un calor que me subía por el cuello, una mezcla de inquietud y una extraña, electrizante vanidad. Durante la siguiente hora intenté ignorarlo, pero era imposible. Sentía su mirada siguiéndome, registrando cada gesto, cada sonrisa, cada conversación. Era como tener un foco de luz invisible apuntándome solo a mí. Finalmente, cuando la multitud comenzaba a disminuir, lo vi moverse. Cruzó la sala con una calma deliberada, sin prisa, como si el tiempo y el espacio se plegaran a su voluntad. Se detuvo frente a mí, y el murmullo de la galería pareció desvanecerse. De cerca, era aún más imponente. Olía a algo sutil y masculino, a sándalo y algo más, algo metálico y limpio, como el aire después de una tormenta. Elena, ¿verdad? He estado admirando tu trabajo. No solo las piezas que has elegido, sino la forma en que las has dispuesto. Cuentas una historia con el espacio. Asentí, incapaz de articular una respuesta coherente. Él pareció entenderlo, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y me miró con esa intensidad que ya me resultaba familiar y a la vez siempre nueva. Quiero que entiendas algo, Elena. Esto no es para una revista, ni para una campaña. Esto es para mí, para nosotros. Quiero capturar lo que vi en ti en la galería. Esa dualidad, la mujer fuerte que controla el mundo y la mujer que hay detrás, la que observa, la que siente. No quiero que poses, no quiero que actúes, solo quiero que existas frente a mi cámara. Sus palabras eran como un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. Me tranquilizaban y me aterrorizaban. Existir sonaba tan simple y, sin embargo, era lo más difícil del mundo. Significaba bajar todas mis defensas, despojarme de la armadura que había tardado años en construir. Me preguntó si estaba lista. Asentí de nuevo, un movimiento casi imperceptible. Me llevó al centro de la habitación, donde un simple taburete de madera esperaba bajo la luz suave de los ventanales. El sonido de la lluvia contra los cristales era la única banda sonora. No te preocupes por la ropa de momento. Solo siéntate, siente el espacio. Acostúmbrate a mi presencia, a la presencia de la cámara. Hice lo que me pidió. Me senté en el taburete, con las manos entrelazadas nerviosamente en mi regazo.
Él se movía a mi alrededor en silencio, ajustando una luz, cambiando una lente. No me hablaba, solo me observaba. El silencio se alargó y poco a poco mi nerviosismo inicial comenzó a transformarse en algo diferente, una especie de calma. Su concentración era tan absoluta que me sentí segura dentro de ella. Era como si su mirada creara una burbuja a nuestro alrededor, un espacio sagrado donde nada más importaba. Finalmente, levantó la cámara. El primer clic del obturador sonó como un disparo en el silencio. Me estremecí. Respira, Elena, profundamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones. Eso es. Ahora suéltalo lentamente. Su voz era un susurro hipnótico. Obedecí. El sonido del obturador comenzó a puntuar mi respiración. Clic, inhala, clic, exhala. Se movía a mi alrededor, cambiando de ángulo, acercándose, alejándose. No me daba instrucciones complejas, solo pequeñas sugerencias que me anclaban en el presente, en mi propio cuerpo. Cierra los ojos. Olvídate de que estoy aquí. Piensa en la galería, en el murmullo de la gente, en el peso de sus expectativas. Siente esa presión en tus hombros. Lo hice, y sin darme cuenta, mi postura cambió. Mis hombros se tensaron ligeramente, mi expresión se volvió más seria, más controlada. Clic, clic, clic. La cámara lo capturaba todo. Ahora déjalo ir. Suelta esa presión. Estás aquí, estás a salvo. Deja que tus hombros se relajen. Sí, así. Inclina la cabeza un poco hacia la luz. Siente su calor en tu mejilla. Asentí, incapaz de articular una respuesta coherente. Él pareció entenderlo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y me miró con esa intensidad que ya me resultaba familiar y a la vez siempre nueva. Quiero que entiendas algo, Elena. Esto no es para una revista, ni para una campaña. Esto es para mí, para nosotros. Quiero capturar lo que vi en ti en la galería. Esa dualidad, la mujer fuerte que controla el mundo y la mujer que hay detrás, la que observa, la que siente. No quiero que poses, no quiero que actúes, solo quiero que existas frente a mi cámara. Sus palabras eran como un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. Me tranquilizaban y me aterrorizaban. Existir sonaba tan simple y, sin embargo, era lo más difícil del mundo. Significaba bajar todas mis defensas, despojarme de la armadura que había tardado años en construir. Me preguntó si estaba lista. Asentí de nuevo, un movimiento casi imperceptible. Me llevó al centro de la habitación, donde un simple taburete de madera esperaba bajo la luz suave de los ventanales. El sonido de la lluvia contra los cristales era la única banda sonora. No te preocupes por la ropa de momento. Solo siéntate, siente el espacio. Acostúmbrate a mi presencia, a la presencia de la cámara. Hice lo que me pidió. Me senté en el taburete, con las manos entrelazadas nerviosamente en mi regazo. Él se movía a mi alrededor en silencio, ajustando una luz, cambiando una lente. No me hablaba, solo me observaba. El silencio se alargó y poco a poco mi nerviosismo inicial comenzó a transformarse en algo diferente, una especie de calma. Su concentración era tan absoluta que me sentí segura dentro de ella. Era como si su mirada creara una burbuja a nuestro alrededor, un espacio sagrado donde nada más importaba. Finalmente, levantó la cámara. El primer clic del obturador sonó como un disparo en el silencio. Me estremecí. Respira, Elena, profundamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones. Eso es. Ahora suéltalo lentamente. Su voz era un susurro hipnótico. Obedecí. El sonido del obturador comenzó a puntuar mi respiración. Clic, inhala, clic, exhala. Se movía a mi alrededor, cambiando de ángulo, acercándose, alejándose. No me daba instrucciones complejas, solo pequeñas sugerencias que me anclaban en el presente, en mi propio cuerpo. Cierra los ojos. Olvídate de que estoy aquí. Piensa en la galería, en el murmullo de la gente, en el peso de sus expectativas. Siente esa presión en tus hombros. Lo hice, y sin darme cuenta, mi postura cambió. Mis hombros se tensaron ligeramente, mi expresión se volvió más seria, más controlada. Clic, clic, clic. La cámara lo capturaba todo. Ahora déjalo ir. Suelta esa presión. Estás aquí, estás a salvo. Deja que tus hombros se relajen. Sí, así. Inclina la cabeza un poco hacia la luz. Siente su calor en tu mejilla.
El calor era tenue, pero al concentrarme en él se volvió intenso, una sensación agradable que recorrió mi piel. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios, una sonrisa genuina, no forzada. Clic. Él había capturado ese instante. Continuamos así durante lo que parecieron horas. Me pidió que pensara en momentos de mi vida, mi primer amor, una pérdida dolorosa, un momento de triunfo absoluto. Y con cada recuerdo, mi cuerpo y mi rostro contaban una historia que las palabras no podían expresar. Estaba completamente absorta en el proceso, en el viaje interior al que me estaba guiando. Había olvidado mi ropa, mi aspecto, mi nerviosismo. Solo éramos él, yo y la verdad que emergía entre nosotros. En un momento dado, se detuvo. Dejó la cámara a un lado y se acercó a mí. Se arrodilló frente al taburete de modo que nuestros ojos quedaron al mismo nivel. Lo que estás haciendo es increíblemente valiente, Elena. Estás permitiendo que te vea, de verdad, pero hay más. Lo siento, hay una capa más profunda. Mi corazón latía con fuerza. Sabía a qué se refería. La armadura final. La ropa. Era la barrera física que me separaba de la vulnerabilidad total. La fantasía que apenas me había atrevido a formular en mi mente estaba llamando a la puerta. Miré sus ojos oscuros y vi en ellos no lujuria, sino un profundo respeto artístico. Una súplica. Asentí lentamente, dándole un permiso que iba más allá de las palabras. Quiero que lo hagas tú, a tu ritmo. No hay prisa. La cámara esperará. Yo esperaré. Se levantó y se alejó, dándome espacio, dándome el control en el acto de cederlo. Me quedé sola en el centro de la habitación, con la lluvia tamborileando contra los cristales. Mis manos temblaban mientras alcanzaban la cremallera de mi vestido. El sonido que hizo al bajar fue ensordecedor en el silencio. Dejé que la tela se deslizara por mis hombros, por mis caderas, hasta caer en un charco de seda a mis pies. Me quedé allí, en mi lencería más sencilla, sintiendo el aire fresco en mi piel. Era una sensación extraña, liberadora y aterradora. Adrián no se movió, no dijo nada, solo esperaba. Respiré hondo y con un movimiento lento y deliberado me quité el sujetador. Luego las bragas, y entonces estaba desnuda. Completamente desnuda en medio de su estudio, bajo la luz gris de la tarde. No me sentí expuesta en un sentido negativo, me sentí elemental, pura, real. Adrián cogió su cámara de nuevo, su movimiento fue reverente. Gracias. Fue lo único que dijo, y entonces el obturador comenzó a sonar de nuevo. Pero esta vez era diferente. El sonido parecía más íntimo, más cercano. Sus instrucciones también cambiaron. Ya no se trataba de recuerdos, se trataba de sensaciones. Pasa las manos por tus brazos. Siente la textura de tu propia piel. ¿Está fría? ¿Está caliente? El calor era tenue, pero al concentrarme en él se volvió intenso, una sensación agradable que recorrió mi piel. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios, una sonrisa genuina, no forzada. Clic. Él había capturado ese instante. Continuamos así durante lo que parecieron horas. Me pidió que pensara en momentos de mi vida, mi primer amor, una pérdida dolorosa, un momento de triunfo absoluto. Y con cada recuerdo, mi cuerpo y mi rostro contaban una historia que las palabras no podían expresar. Estaba completamente absorta en el proceso, en el viaje interior al que me estaba guiando. Había olvidado mi ropa, mi aspecto, mi nerviosismo. Solo éramos él, yo y la verdad que emergía entre nosotros. En un momento dado, se detuvo. Dejó la cámara a un lado y se acercó a mí. Se arrodilló frente al taburete de modo que nuestros ojos quedaron al mismo nivel. Lo que estás haciendo es increíblemente valiente, Elena. Estás permitiendo que te vea, de verdad, pero hay más. Lo siento, hay una capa más profunda. Mi corazón latía con fuerza. Sabía a qué se refería. La armadura final. La ropa. Era la barrera física que me separaba de la vulnerabilidad total. La fantasía que apenas me había atrevido a formular en mi mente estaba llamando a la puerta.
Miré sus ojos oscuros y vi en ellos no lujuria, sino un profundo respeto artístico, una súplica. Asentí lentamente, dándole un permiso que iba más allá de las palabras. Quiero que lo hagas tú, a tu ritmo. No hay prisa. La cámara esperará. Yo esperaré. Se levantó y se alejó, dándome espacio, dándome el control en el acto de cederlo. Me quedé sola en el centro de la habitación, con la lluvia tamborileando contra los cristales. Mis manos temblaban mientras alcanzaban la cremallera de mi vestido. El sonido que hizo al bajar fue ensordecedor en el silencio. Dejé que la tela se deslizara por mis hombros, por mis caderas, hasta caer en un charco de seda a mis pies. Me quedé allí, en mi lencería más sencilla, sintiendo el aire fresco en mi piel. Era una sensación extraña, liberadora y aterradora. Adrián no se movió, no dijo nada, solo esperaba. Respiré hondo y con un movimiento lento y deliberado me quité el sujetador. Luego las bragas, y entonces estaba desnuda. Completamente desnuda en medio de su estudio, bajo la luz gris de la tarde. No me sentí expuesta en un sentido negativo, me sentí elemental, pura, real. Adrián cogió su cámara de nuevo, su movimiento fue reverente. Gracias. Fue lo único que dijo, y entonces el obturador comenzó a sonar de nuevo. Pero esta vez era diferente. El sonido parecía más íntimo, más cercano. Sus instrucciones también cambiaron. Ya no se trataba de recuerdos, se trataba de sensaciones. Pasa las manos por tus brazos. Siente la textura de tu propia piel. ¿Está fría? ¿Está caliente? Su voz era ronca por la emoción. Y entonces acortó la distancia y me besó. No fue un beso apresurado ni hambriento. Fue un beso de reconocimiento. Un beso que sellaba todo lo que había pasado entre nosotros en las últimas horas. Sabía a lluvia, a deseo contenido y a una promesa de futuro. Mis brazos rodearon su cuello, atrayéndolo más cerca. Mi cuerpo desnudo se presionó contra el suyo, vestido, y la fricción de las texturas, su ropa áspera contra mi piel suave, fue una nueva forma de éxtasis. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, más urgente. Era la culminación de la tensión que se había estado construyendo desde aquella noche en la galería. Era la liberación de mi fantasía más profunda. Ya no era solo el sujeto de su arte, era la coprotagonista de nuestra propia historia. Me levantó en brazos como si no pesara nada y me llevó hacia el sofá de cuero negro. Me depositó suavemente sobre la piel fría que contrastaba deliciosamente con el calor de nuestros cuerpos. Se despojó de su ropa con una rapidez impaciente. Sus ojos nunca abandonaron los míos. Su cuerpo era tan impresionante como había imaginado. Músculos definidos, piel bronceada, una obra de arte en sí mismo. Cuando finalmente se unió a mí en el sofá, piel contra piel, fue como volver a casa, un hogar que no sabía que estaba buscando. Cada caricia, cada beso, cada susurro era una continuación de la sesión de fotos. Era una exploración, un descubrimiento. Estábamos creando un nuevo tipo de arte, uno efímero y vivo, hecho de aliento y sudor y gemidos ahogados. No hubo torpeza ni vacilación. Nos movíamos juntos como si nuestros cuerpos se conocieran de toda la vida, guiados por una intuición que trascendía lo físico. Era una conexión del alma que se manifestaba en la carne. Me hizo sentir adorada, venerada. Cada centímetro de mi piel era un lienzo para sus labios y sus manos. Y yo, a mi vez, exploré su cuerpo con la misma reverencia, memorizando la textura de su piel, el ritmo de su corazón bajo mi palma. Cuando finalmente llegamos al clímax juntos, fue una explosión de luz y sonido, un momento de aniquilación total del yo en el que solo existía el nosotros. Quedamos tendidos en el sofá, envueltos en el silencio que sigue a la tormenta, con el único sonido de la lluvia que ahora caía más suavemente. Mi cabeza descansaba en su pecho, y el ritmo constante de su corazón era la música más tranquilizadora del mundo. Después de un largo rato, se movió. Espera aquí.
Se levantó y fue hacia su ordenador. Trasteó durante unos minutos y luego volvió. Llevaba en la mano una tableta. Se sentó a mi lado y me la tendió. Quiero que veas algo. Su voz era ronca por la emoción. Y entonces acortó la distancia y me besó. No fue un beso apresurado ni hambriento. Fue un beso de reconocimiento. Un beso que sellaba todo lo que había pasado entre nosotros en las últimas horas. Sabía a lluvia, a deseo contenido y a una promesa de futuro. Mis brazos rodearon su cuello, atrayéndolo más cerca. Mi cuerpo desnudo se presionó contra el suyo, vestido, y la fricción de las texturas, su ropa áspera contra mi piel suave, fue una nueva forma de éxtasis. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, más urgente. Era la culminación de la tensión que se había estado construyendo desde aquella noche en la galería. Era la liberación de mi fantasía más profunda. Ya no era solo el sujeto de su arte, era la coprotagonista de nuestra propia historia. Me levantó en brazos como si no pesara nada y me llevó hacia el sofá de cuero negro. Me depositó suavemente sobre la piel fría que contrastaba deliciosamente con el calor de nuestros cuerpos. Se despojó de su ropa con una rapidez impaciente. Sus ojos nunca abandonaron los míos. Su cuerpo era tan impresionante como había imaginado. Músculos definidos, piel bronceada, una obra de arte en sí mismo. Cuando finalmente se unió a mí en el sofá, piel contra piel, fue como volver a casa. Un hogar que no sabía que estaba buscando. Cada caricia, cada beso, cada susurro era una continuación de la sesión de fotos. Era una exploración, un descubrimiento. Estábamos creando un nuevo tipo de arte, uno efímero y vivo, hecho de aliento y sudor y gemidos ahogados. No hubo torpeza ni vacilación. Nos movíamos juntos como si nuestros cuerpos se conocieran de toda la vida, guiados por una intuición que trascendía lo físico. Era una conexión del alma que se manifestaba en la carne. Me hizo sentir adorada, venerada. Cada centímetro de mi piel era un lienzo para sus labios y sus manos. Y yo, a mi vez, exploré su cuerpo con la misma reverencia, memorizando la textura de su piel, el ritmo de su corazón bajo mi palma. Cuando finalmente llegamos al clímax juntos, fue una explosión de luz y sonido, un momento de aniquilación total del yo en el que solo existía el nosotros. Quedamos tendidos en el sofá, envueltos en el silencio que sigue a la tormenta, con el único sonido de la lluvia que ahora caía más suavemente. Mi cabeza descansaba en su pecho, y el ritmo constante de su corazón era la música más tranquilizadora del mundo. Después de un largo rato, se movió. Espera aquí. Se levantó y fue hacia su ordenador. Trasteó durante unos minutos y luego volvió. Llevaba en la mano una tableta. Se sentó a mi lado y me la tendió. Quiero que veas algo.